Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Mi nombre es Fernanda Miranda y soy coordinadora de diplomados y postítulos en UTLA. Hoy nos acompaña Evelyn Hugo, que es doctora en educación de la Universidad Católica. También es académica investigadora de nuestra universidad y es directora del Magíster en Didáctica de Lectura y Escritura de UTLA. Evelyn. Muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy día con ustedes compartiendo un tema muy relevante que tiene que ver con la didáctica de la escritura. Este webinar lo titulamos De la guía al desarrollo de la voz propia, estrategias didácticas para enseñar a escribir con sentido. Para partir, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Para partir, quisiera que pudiéramos revisar algunos datos de contexto sobre qué sucede con la escritura en las aulas chilenas en la actualidad. Lo primero que podemos decir es que tenemos poca información. Hay escasez de estudios que nos permitan dar cuenta de qué es lo que efectivamente sucede en las salas de clase. Sin embargo, tenemos dos revisiones de literatura, eso quiere decir que se revisaron diferentes estudios al respecto que nos dan cuenta de algunas aproximaciones. Una de esas revisiones es la de Bañales y sus colegas, que revisó estudios sobre escritura en educación básica comprendidos entre el periodo 2017-2016. Algunas conclusiones que obtienen estos investigadores es que hay una predominancia de la escritura narrativa, con poca atención a los textos expositivos o más argumentativos. En general, también se reporta que las tareas son de bajo nivel cognitivo. Generalmente son reproducciones de textos y en general poca construcción significativa. Otro estudio que nos permite aproximarnos a tener una idea de qué es lo que sucede en las salas de clases es una revisión de Sotomayor y Geldres y Osorio, publicada el año 2021, donde revisaron algunos documentos curriculares y también algunas evidencias empíricas. Respecto del currículum, nos cuentan que se declaran diferentes enfoques para trabajar la escritura. Enfoques que tienen que ver con las prácticas sociales, enfoques de proceso, el género discursivo. También hay presencia en el currículum de propuestas de desarrollo de la reflexión metalingüística y también se propone en el currículum enfoques epistémicos, es decir, la escritura como un elemento que nos ayuda a construir conocimiento, pero también nos da cuenta que en la práctica prevalecen actividades de carácter más mecánico, copias de la pizarra, muchas prácticas de caligrafía y enseñanza centrada en la ortografía. Uno de los estudios que revisa esta revisión es el informe de un estudio FONIDE de Gómez y otros colaboradores donde estudian de manera mixta, es decir, cualitativa y cuantitativamente, algunos datos provenientes del CIMSE de 2013 en sexto básico en relación a la escritura. Realizaron también cuestionarios, algunas observaciones de clase, entrevistas a estudiantes y a docentes, análisis de las producciones que habían generado en algunas escuelas y también grupos focales. Este estudio nos confirma el predominio de prácticas más bien formales, es decir, centradas en la forma de la escritura. Muchas actividades de dictado, copia y en general producciones de respuesta breve. También nos muestran que en contextos de alto desempeño con buenos resultados SIMSE hay prácticas de carácter más integrado. Por ejemplo, trabajo con modelos textuales, enseñanzas del proceso de escritura y también algunas experiencias de escritura libre. Vamos a profundizar en unos momentos al respecto.
Otros estudios son los que ha realizado Flores, Magdalena y otros colaboradores el año 2022 y 2024, también analizando el currículum y algunas prácticas declaradas por los docentes que realizan, en este caso, en enseñanza media, de séptimo a cuarto medio, en el otro caso de séptimo y octavo. Y también estudiaron algunas aulas, ¿ya? Entonces, también hay información de prácticas no solo declaradas, sino también efectuadas en las salas de clase. Una conclusión también alineada con lo que habíamos visto anteriormente es que el currículum chileno respecto de la escritura es poliparadigmático. Eso quiere decir que conviven diferentes enfoques. El enfoque más cultural, comunicativo, el de procedimental, quiere decir el proceso de escritura. También hay enfoques macrolingüísticos con aspectos discursivos de los géneros y microlingüísticos, fundamentalmente asociados a la gramática. Declaran 34 prácticas asociadas a los distintos paradigmas y observaron que las clases que comenzaban partiendo primero desde lo más general, por ejemplo, desde el contexto comunicativo y avanzando poco a poco hacia lo microlingüístico, había mayor coherencia en poder articular todos estos distintos enfoques en una sesión de clases o en una secuencia de actividades, versus los enfoques que partían desde lo micro, que generalmente estaban enfocados en aspectos aislados, sin coherencia y generalmente de muchos mecanicismos. De todas las prácticas que observaron, había mayor predominancia de los aspectos micro y macrolingüísticos y muy escasa presencia de prácticas de proceso de escritura culturales o comunicativas, a diferencia de lo que promueve el currículo. Entonces, todo esto nos va configurando un panorama de que la escritura, al parecer con la información que tenemos, se centra mayoritariamente en aspectos más mecánicos. Una práctica muy extendida es la copia del pizarrón. Y aquí ustedes pueden ver un registro que me imagino que no necesitan mayor detalle porque es algo que experimentamos probablemente todos, ¿verdad? Y en distintas asignaturas, no solo en lenguaje, sino en historia, en ciencia, etcétera. Y aquí yo quisiera un poco más de interacción con la audiencia y si alguien, ya sea por el chat o abriendo su micrófono, pudiera hipotetizar por qué le damos tanto lugar a la copia de la pizarra en la escolaridad. ¿Qué creen ustedes que está haciendo que esto suceda? Hola, Hola, hola Paloma. hola Evelyn. Em, Tengo la impresión de que el cuaderno se ve como un instrumento muy importante, esto de tener la materia, ¿no? De que la materia esté escrita. Yo soy profesora de media y creo que es una práctica quizás más asociada a básica, pero en mi trabajo en establecimientos más tradicionales, sobre todo, siempre me da la impresión de que el cuaderno es así como muy importante de que sea como un lugar donde se registra, ¿no? Y que todos tienen que tener lo mismo. También como un método un poco de control, ¿no? Un poco así como a los profesores se les exige poner el OA en la pizarra, ¿cierto? Y que sea ocupada esa pizarra también, como que los niños también lo hagan, ¿no? Como esa importancia del cuaderno como método de registro y después ojalá de estudio, me imagino. Claro. Una hipótesis. Si compartiéramos esa hipótesis, yo la comparto. Creo que, es importante, parte importante de por qué se produce esa práctica es registrar información, que todos tengamos lo mismo. Aquí está lo que planteaba Paloma, ¿verdad? Este es un cuaderno de un niño de segundo básico. Está lo A, describir la vida de los modos, no, describir los modos de vida de los pueblos originarios.
nómades, sedentarios, ¿verdad? Imágenes asociadas. Ahora podríamos ver que hay harto error ortográfico. em, Probablemente el error viene desde la copia y no desde el pizarrón, ¿cierto? Y no sabemos si está toda la información que estaba en la pizarra. Y aún así, ya, si quisiéramos dejar el registro con esta actividad, lo importante sería volver al cuaderno, ¿cierto? No solo dejarlo ahí, sino qué hacemos con ese registro. Em, si preguntamos a los niños, como en este caso lo hicieron en este estudio FONIDE, eh, las prácticas que viven en su establecimiento, uno de los niños, aquí es un resultado que señalan, en los grupos focales con los niños, estos manifiestan que para ellos sus profesores son esencialmente escritores de materia en la pizarra. La investigadora les pregunta, ¿hay algo que te encuentres fome de escribir? Tú debe haber sido. Que la tía llena la pizarra en historia. Preguntamos, ¿tía terminó? Profesora responde, no, faltan 5 pizarras más todavía. Los profesores venden libros, mapas conceptuales, borran y después otro y otro y otro. Igual cansa. ¿Ya? Entonces, pareciera que esta copia de la pizarra tiene un impacto que es muy negativo en la motivación. Si queremos, por ejemplo, practicar la caligrafía o si queremos practicar la fluidez de la escritura, podríamos buscar métodos que no tuvieran este impacto en la motivación, que es algo muy relevante para la escritura. Y eso es lo que reporta de cierta manera este otro estudio liderado por Soledad Concha en compañía de María Jesús Espinosa, donde a partir de una política que fue la escritura libre, que es actualmente, generaron una investigación de escuelas donde estaban implementando la escritura libre y contrastaron, como una de las indagaciones que realizaron, las diferencias que habían entre lo que estaban haciendo en escritura con esta propuesta y lo que hacían antes. Entonces aquí vemos en la parte de abajo de una de las tablas que escribir antes en la escuela era sin lugar para temas personales y sociales, una escritura que ellos denominan impostada o falsa, era rutinaria, muy estructurada, incluso punitiva, centrada más en lo formal, con textos breves, muy pocas veces había oportunidades para escribir y las ideas no eran de ellos. ¿Ya? Entonces también nuevamente nos va confirmando lo que los otros estudios van recogiendo. Si contrastamos este tipo de prácticas con las que promueve la escritura libre en comunidad, vemos que, entre otros resultados, lo siguiente, los resultados problematizan también que funciones de la escritura como organizar y entender la propia experiencia queden fuera del aula, ¿ya? Esto podría estar abonando a una sensación de falta de sentido de la escritura que se produce en la escuela. Entonces, no encuentran una importancia a esta actividad. La motivación por escribir se conecta con el sentido que adquiere la escritura al permitir emociones e identidad en la sala de clase. ¿Ya? Entonces, si veíamos antes que esas prácticas más tradicionales de copiar dictados van a afectar la motivación, estamos empezando a observar una crisis del sentido. Este otro estudio, también realizado por Soledad Concha, María Jesús Espinosa, en compañía de Javier Rojas, perdón, tenía el objetivo de explorar los sentidos que tendría la escritura y su enseñanza, esta vez para los docentes en educación media del sistema escolar chileno. Entonces, consideraron sus concepciones de la escritura y los sentidos que sustentaban esas concepciones. Después de analizar los datos que recopilaron, formularon 3 tipos de perfiles que nos van dando cuenta de los sentidos que tiene la escritura en estos establecimientos.
fue un estudio de caso también. Entonces ellos declaran un perfil que denominaron un coach motivacional en un mundo sin motivación, donde estos profesores destacaban que tenían personalmente algunas concepciones personales rico. La escritura sirve para expresarnos, para ser críticos, para plantear nuestros puntos de vista, pero en general se enfocan en aquellos estudiantes que están más desmotivados para tratar de conectar con ellos, haciéndolos escribir a veces sobre temas que, mm, dicen ellas, disfrazan la tarea de escritura para darle una cierta validez, para que no parezca tan escolar. Y en la mayor funcionalidad que otorgan a la escritura es la expresiva, de sacar afuera lo que llevan dentro. Así es una de las citas que se plantea. Un segundo perfil que pudieron construir lo denominaron docentes en crisis que ceden sus sentidos personales. Estos docentes tienen un sentido de que se ha perdido la relevancia de la escritura y ya, entre coloquialmente podemos decir, tiraron la esponja, ¿ya? Se centran en la ortografía, en la estructura, generalmente con mucha crítica hacia lo que pasa en las redes sociales, la tecnología, las condiciones del sistema que está provocando esta crisis. Entonces, hacen lo que pueden. Y un tercer perfil son docentes que tienen unas fuertes convicciones y que no se dejan afectar por esta crisis de sentido que estamos observando desde la perspectiva de los estudiantes y de los docentes. Tienen concepciones que son más complejas y más variadas, conciben que la escritura tiene múltiples propósitos, fundamentalmente de carácter más social, cognitivo, tienen fuertes conexiones con la escritura para aprender, para reflexionar, y tratan de hacer puentes entre la crisis que viven los estudiantes y cómo la escritura puede ser un espacio para poder resistir a esta crisis de sentido. Entonces proponen escrituras con más propósito sobre temas que sean contingentes y con tiempo suficiente para poder trabajar en el proceso. Entonces, ¿qué vamos viendo? Un contraste entre diferentes maneras de abordar la escritura en relación al sentido. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar es que parte importante de escribir con sentido, que es lo que da origen a este webinar, tiene que ver con considerar que la escritura es relevante para la vida de los sujetos, que importa, que tiene conexión con las personas, con la vida, con los otros y con uno mismo. Y profundizando un poco más en este tema, quisiera compartir un extracto de un libro que estamos hace mucho tiempo generando con Alejandra Guajardo y Graciela Beas, que está en preparación, donde nos hacíamos esta misma pregunta hace un tiempo. Y concluíamos algo al respecto como lo que ven acá. Concordamos con Boscolo y Gelati, dos investigadores que plantean un capítulo en este libro, las mejores prácticas para la enseñanza de la escritura, en que el problema no es encontrar un tema o un acontecimiento interesante sobre el que pedir a los estudiantes que escriban, sino hacer que la escritura sea interesante. Un tema interesante sin duda es un buen punto de partida, pero lo que realmente puede llevar a los estudiantes a involucrarse, a motivarse por escribir, es la conciencia de que escribir sobre ese tema vale la pena, porque escribir es complejo. Entonces, si siento que además no me va a reportar ningún beneficio, no persevero. En este sentido, proponemos ampliar la mirada desde el producto escrito hacia el proceso de producción y circulación también de ese escrito. ¿Qué va a pasar con eso que los estudiantes están generando? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué va a pasar conmigo como escritor en este proceso? Puede ser que la escritura los lleve a aprender más sobre el tema,
a comprender o profundizar en las ideas, los sentimientos, las sensaciones respecto a un tema, o también podría ser que llevara a otros a aprender, a disfrutar, a desarrollar un nuevo punto de vista. Entonces, lo importante, más que encontrar un tema interesante, planteamos que es diseñar o negociar con los estudiantes actividades que tengan sentido para ellos y ellas, y sea con un tema, ya sea con un tema personal o de otra índole. Y en este contexto, podemos conectar la importancia que tiene la escritura con sentido y la motivación con la política. La política, denominada leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, es una estrategia de la reactivación educativa. Después de esta presentación, los que la vayan a recibir, y me preocupé de dejar todos los enlaces para que pudieran acceder a los documentos de manera rápida, ¿ya? Entonces no se preocupen que por captar ahora o anotar, porque la van a recibir. La estrategia LEC plantea diferentes dimensiones de las prácticas efectivas para la lectura, la escritura y la comunicación oral en relación con el aprendizaje. Y una de las dimensiones en las que se organiza estas prácticas es la de motivar y comprometer con la lectura, la escritura y la oralidad. Entonces, esta dimensión nos plantea, reúne un conjunto de prácticas esenciales orientadas a generar un vínculo positivo con el lenguaje, fortaleciendo la motivación, el sentido de pertenencia, la participación activa y el disfrute en torno a experiencias de lectura, escritura y oralidad. Entonces, vamos a ver algunos recursos asociados a esta dimensión de la motivación y el compromiso, específicamente con la lectura, o sea, perdón, con la escritura. Las prácticas, podemos ver acá que están detalladas, se organizan o se relacionan con la formación de comunidades. Los profesores que entonces están comprometidos con esta dimensión se preocupan de que la escritura no sea algo individual, sino que sea una comunidad. Promover la participación y la toma de decisiones, tanto en los procesos como, eh, o sea, los procesos tanto de escritura como de comprensión. También hay otra práctica que tiene que ver con construir autopercepción positiva. Eso es muy importante porque si creo que soy capaz o que tengo ciertas habilidades, me voy a involucrar más en la tarea. Y al involucrarme más en la tarea, escribo más frecuentemente. Y escribo más frecuentemente, voy mejorando y perfeccionando esa escritura. Entonces, las investigaciones son muy claras en demostrarnos eso, que es muy importante la autopercepción en vínculo con la motivación. Y también ofrecer experiencias de hábito y disfrute. Una de las formas en que estas prácticas pueden encarnarse es a través del uso de los diarios de escritura libre. La escritura libre se define como un subeje curricular del eje de escritura en el currículum chileno y que está orientado a desarrollar el gusto por la escritura, la creatividad y la fluidez al escribir, la práctica, principalmente a través de actividades en las que los estudiantes pueden escoger el tema, el género, el destinatario de sus textos. Ustedes pueden ver que hay diarios de escritura para todos los niveles, desde primero hasta cuarto medio. Y en general funcionan en base a una consigna o input que describe una tarea. Tiene varias. Yo escogí en este caso el de primero básico para mostrarles algunas. Y tiene una serie de orientaciones. O sea que, por ejemplo, la retroalimentación en estas tareas tiene que ser positiva, porque lo que queremos es favorecer la motivación. No trabajar la ortografía en este contexto, porque va en detrimento de aquello que queremos lograr, que es la percepción o sea, la autopercepción de que soy bueno para escribir. Y también que la escritura se celebra, se comparte y todos escribimos. Por ejemplo, aquí pueden ver dónde se va la gente cuando muere y dónde se van los animales. Entonces plantea esta tarea que, entre otras, la idea es que también elijan los y las estudiantes
aquellos temas de los que quieren escribir. Y otro ejemplo, ¿qué es el universo? Escribe cómo te lo imaginas. Entonces hay variedad de temas, géneros y también otro aspecto importante es la frecuencia. Ojalá que esto sea un hábito que nos lleve a que sea un momento especial y esperado. Y las investigaciones que observamos anteriormente dan cuenta de que es así, que en las comunidades donde se ha puesto esto en la práctica, resulta en un aumento de la motivación por la escritura. Y en contraste con el de cuarto medio, también pueden ver que sigue la misma estructura, pero tiene otro tipo de tareas. Escribe una recomendación sobre qué hacer cuando no tienes seguridad de cuál decisión tomar. Y otro también que incorpora la visualidad, porque la visualidad no es exclusiva de los niños más pequeños. ¿Qué piensan? ¿Verdad? Y podríamos interpretar que son dos adultos mayores. Entonces lleva a los estudiantes a plantearse el desafío de elegir primero sobre qué quiero escribir en base a em, algo que sea relevante para mi experiencia. Los resultados de esta implementación dan cuenta de muchos beneficios, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes y la comunidad en general. No solo ligado a la escritura, sino también a la convivencia escolar, entre otros ámbitos. Entonces, podríamos concluir que algo importante, si queremos llevar a los estudiantes a escribir con sentido, es generar más oportunidades de producción de textos, ¿cierto? Pero también podríamos decir y preguntarnos si esto es suficiente. ¿Basta con generar instancias donde los estudiantes escriban de manera frecuente y libre o también más guiada? La pregunta es, la respuesta que yo estoy formulando a partir de diversas eh, ideas, pero una importante fue algo que voy a presentar a continuación, la propuesta de Fischer y Frey en relación a la em, transferencia progresiva de la responsabilidad en vínculo con la escritura. Nos plantean que a los estudiantes de hoy, esto no es en nuestro contexto, se les asignan más tareas de escritura, que podríamos decir que fue lo que recién habíamos concluido, ¿cierto? Se les plantea más tareas de escritura, pero que generalmente son en la forma de tarea de escritura independiente. Entonces les planteo un tema, escriban. Y luego los profesores evalúan esos productos escritos. Eso también está bien frecuente en las escuelas, sobre todo en la enseñanza media. O que escriban para dar respuesta a una pregunta de comprensión lectora, por ejemplo. Entonces se asocia la escritura netamente a dar cuenta de un conocimiento y en la evaluación de ese producto. Pero muchos profesores, dice, una persona que citan, han pasado por alto el paso fundamental de la enseñanza. Entonces, si bien la práctica de la escritura puede ayudar a desarrollar algunos ámbitos de la escritura, la práctica por sí sola no es suficiente. O sea, no sirve solamente que tengamos el hábito de generar tareas de escritura y que la escritura sea frecuente. Necesitamos una instrucción, una enseñanza. Y entonces ahí podemos vincular con esta otra dimensión de la estrategia leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, que es la dimensión asociada a la enseñanza, enseñar procesos de comprensión y producción de texto. Estas son prácticas que enseñan estrategias para comprender y producir textos de manera autónoma, mediante el modelamiento, la transferencia gradual de la responsabilidad y la reflexión sobre los recursos del lenguaje. Entonces, estas prácticas que ustedes pueden ahí encontrar en más detalle, tienen que ver con lo siguiente. Prácticas como enmarcar experiencias de aprendizaje en situaciones comunicativas auténticas y diversas, explicar los conocimientos para la escritura o la comprensión de texto,
el modelamiento de los procesos de comprensión y producción, la transferencia gradual de la responsabilidad, que vamos a profundizar en unos momentos, y también la reflexión sobre los recursos de la lengua. Respecto de la primera práctica, que tiene que ver con enmarcar las experiencias de aprendizaje en situaciones comunicativas auténticas y diversas, hay una publicación que se las recomiendo, que tiene que ver con brindar oportunidades para aprender a escribir la escritura auténtica en el aula, de las autoras que ustedes ven ahí, María Jesús Espinosa, Javiera Figueroa, Natalia Ávila Reyes. Tomé algunos extractos para poder comprender mejor qué podemos entender por escritura auténtica. Entonces nos plantean, en la escuela, la escritura auténtica es aquella que se emplea para satisfacer propósitos específicos en las vidas de las personas, en plural, tales como aprender sobre un tema, resolver un problema, tomar una decisión, recordar algo importante, ahí como nos decía Paloma, ¿verdad? Comunicar información, expresar nuestra interioridad, entre otras, convencer a alguien para que haga algo. Para lograr estos propósitos, también nos plantean, vamos a elegir un texto que se ajuste bien a esos propósitos. Por ejemplo, si queremos recordar qué cosas tenemos que comprar, podemos hacer una lista, pero no es tan apropiado hacer una lista si lo que queremos es estudiar un tema en profundidad. Ahí vamos a elegir otros géneros. Probablemente vamos a generar un resumen o hacer un organizador gráfico. Entonces, la noción de género discursivo como un tipo relativamente estable de género, de textos que nos permiten organizar los propósitos, las formas y también los recursos, va a cobrar mucha relevancia y que son formas convencionales y reconocibles, que se relacionan con diversas esferas del saber, de la vida en general. Entonces, una primera conclusión que podemos, que no la saqué yo, digamos, de las autoras, ¿verdad? Que me parece muy relevante, idea clave. Escribir auténticamente en el aula implica escribir con propósitos reales, escogiendo el género discursivo que mejor permita satisfacer ese propósito. Una segunda idea clave tiene que ver con la audiencia. Para poder elaborar tareas auténticas en el contexto escolar, tenemos que preguntarnos quién va a leer lo que los estudiantes van a escribir. Generalmente, em, la escritura queda entre un estudiante y el docente, que la revisa y la califica. Pero eso no promueve instancias de planificación y revisión, porque al no haber una audiencia clara, no tenemos un punto de vista para escribir ni para revisar. Una de las razones por las que, como estábamos conversando anteriormente, que la escritura puede resultar desmotivante, es que los estudiantes tienen que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo a generar varias versiones de un texto que solamente va a leer el profesor. Entonces, si se proponen tareas que van a ser difundidas y leídas por alguien, o ojalá lectores reales, la planificación y la revisión van a cobrar más sentido, nos proponen. Entonces, la segunda conclusión sobre la escritura auténtica tiene que ver con escribir para audiencias o lectores reales, lo que va a empezar a dotar de mayor sentido a esta escritura. Estoy escribiendo para que alguien lea. Y una tercera idea es lo que habíamos conversado anteriormente, el tema. El tema también es un aspecto importante para que los estudiantes puedan comprometerse e involucrarse con la tarea. Eso implica, como habíamos visto con los diarios de escritura, definir temas relevantes, interesantes, diversos, que inviten a los estudiantes a que la escritura sea interesante, que los desafíen a problematizar las ideas de sentido común, a tomar posiciones, entre otras cosas. Escribir auténticamente en el aula entonces implica escribir sobre temas interesantes, desafiantes y relevantes para el estudiantado. Entonces, escribir con sentido implica todo esto. Y si vamos a la otra práctica de transferir gradualmente la responsabilidad, podemos rastrear diferentes fuentes
desde la que surge esta propuesta instruccional. Por ejemplo, desde el año 83, Pearson y Gallagher están promoviendo esto. Después hay una adaptación a la escritura, porque surge fundamentalmente la comprensión de textos. Y hay diferentes versiones. En el caso de nuestro país, tenemos para la escritura esta propuesta como enseñar estrategias para la comprensión lectora, que retoma este modelo de Alejandra Meneses, Graciela Beas y otras autoras. Y también pues, les quise recomendar este artículo que es del año 2019, donde hay un recorrido histórico sobre este concepto, que pueden revisarlo y profundizar. Y van también viendo las distintas derivaciones que ha tenido, incluso en educación superior. La transferencia progresiva de la responsabilidad, en pocas palabras, gradúa en dos ámbitos, ámbito estudiante y ámbito profesor, la responsabilidad. ¿Quién tiene el mayor peso y tarea cognitiva en una actividad determinada? En el caso de la escritura, hay también adaptaciones. Una es chilena, enseñar a leer y escribir en educación inicial. Entonces, aquí vamos viendo cómo va pasando la responsabilidad primeramente desde el docente, con algo que podríamos parafrasear como yo lo hago y tú me observas, avanzando hacia algo como lo hacemos juntos, luego hacia algo tú lo haces y el profesor ayuda, y para llegar finalmente a tú haces y yo te observo, donde vamos asociando con tipos de escrituras que podrían ser la escritura modelada, donde el docente tiene mucha responsabilidad y el estudiante tiene menos. Por lo tanto, el apoyo que brinda el profesor es muy alto, avanzando hacia la escritura interactiva, luego la escritura guiada y, por último, la escritura independiente. Les quise traer algunos ejemplos de estas distintas formas de escritura en este modelo de transferencia progresiva de la responsabilidad. La escritura modelada, que podríamos parafrasear nuevamente como yo hago y tú me observas, el profesor es el que realiza algo, puede ser bien comprendida a través de observar lo que sucede con una actividad manual. Cuando, por ejemplo, trabajamos la greda, la arcilla o alguna materialidad física, el modelado se va haciendo en la medida en que el proceso es realizado. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ahora estoy amasando la greda, le voy a dar forma, voy a echarle un poco más de agua porque es importante que se mantenga una elasticidad, por ejemplo. Si pensamos, la escritura tiene muchos procesos que no son visibles, que son mentales. Entonces, con una escritura modelada, explicitamos verbalmente lo que estamos haciendo al mismo tiempo que escribimos o ejecutamos algún proceso relacionado con la escritura. Por ejemplo, podríamos estar planificando un texto y digo, a ver, lo primero que voy a hacer es preguntarme, ¿quién va a leer este texto? Ya, creo que este texto lo va a leer, entonces voy haciendo explícito mi razonamiento para modelarlo. Una segunda propuesta es la escritura interactiva. Aquí va moviéndose la responsabilidad un poco más hacia los estudiantes, por eso se puede parafrasear como yo hago y tú me ayudas, lo hacemos juntos. Y acá lo podemos vincular con uno de los capítulos de este libro de Beatriz Duke, Leer y escribir, enseñar a leer y escribir. Y nos plantea lo siguiente. Lo que motiva este capítulo es una pregunta, que es la misma que nos hicimos al comienzo del webinar. ¿Por qué se escribe tan poco en nuestras escuelas primarias? O más específicamente, en este caso, ¿por qué se escribe tan poco en los primeros años de la escuela primaria? Y mi respuesta es porque es muy difícil, nos dice. Entonces, si es tan difícil, ¿cómo ayudamos a los niños y a las niñas a aprender a producir texto? Si queremos que los niños y las niñas participen del proceso completo, no solo copien de la pizarra, debemos comenzar realizándolo con ellos. O sea, nosotros somos su andamiaje. Cuando quien escribe es la docente o el docente, el proceso de transcripción, es decir,
el trazado de las letras o la escritura en el computador, ahí lo decía, el proceso de puesta por escrito de las palabras, no consume recursos de los niños, entonces se pueden enfocar en otras áreas. Esto sobre todo con los escritores iniciales, donde requieren un mayor apoyo. Aquí hay un ejemplo que nos permite entender mejor a qué se refiere este tipo de escritura. Entonces, está la maestra. Dice, bien, entonces dijimos que los personajes van a ser el rey, la reina y la princesa. A ver, ¿cómo lo escribimos? Había una vez, propone un niño o niña. Muy bien, empezamos con había una vez. Escribe, va. Él o ella tiene el plumón o la tiza, no sé, o en un lugar que sea visible para todos. ¿Quiénes estaban? Pregunta. Un rey, dice alguien, la reina, otro dice la princesa. Bien, pronuncia a medida que escribe, entonces va modelando esto. Un rey, una reina y una princesa. ¿Y cómo seguimos? ¿Dónde estaba? Entonces, junto con ir ayudando a construir el relato, va generando preguntas que involucran a todos en esta escritura. Un ejemplo en el caso de la escritura guiada es este recurso que se denomina cuadernos de escritura guiada, que nuevamente está disponible para desde primero a cuarto medio y que tiene el propósito de acompañar el proceso de escritura con una mayor responsabilidad de los estudiantes. Tú haces, pero yo te ayudo. Estos no son autónomos, estas propuestas. Y en general todos parten con la propuesta de unos personajes ficticios que ustedes pueden ver ahí, son bastante variados en edades, en géneros, en ocupaciones, y habitan todos un pueblo. Lo que tienen en el pueblo de Chilca. Lo que tienen en común es que todos disfrutan con la escritura. Escriben mucho y variados géneros. Entonces hay una propuesta de actividades que van dameando o guiando la escritura. Elegí una para que la revisáramos con un poco más de detalle, de sexto básico, que se titula Halloween en Chilca. Entonces, plantea unos personajes. Florencia y sus amigos y amigas estaban de vacaciones de fiestas patrias. Vamos a estar nosotros ya próximos a eso. Antes de volver a clases, se reunieron a ver un capítulo especial de Halloween, de una de sus series favoritas. En ese capítulo, las personas adornaban sus casas con telarañas, calabazas, monstruos y fantasmas y salían a pedir dulces disfrazados y maquillados. Florencia pensó que nunca había celebrado Halloween y que sería una oportunidad genial para practicar sus fabulosas habilidades de maquilladora, que es uno de los intereses que tiene esta personaje. Sin embargo, no serviría que solo ella y sus amigos se pusieran de acuerdo si querían tener más que un puñado de dulces. Entonces se comunicaron con la señora Felicia, alcaldesa de Chilca, un pueblo que es chileno, ficticiamente, y le querían proponer organizar el primer Halloween en Chilca. La alcaldesa estaba encantada con la idea y a la semana ya había varios afiches que promocionaban un premio para el mejor disfraz y otro para la casa mejor decorada. Sin embargo, en el periódico, triste para estos niños y niñas, se publicaron las siguientes cartas al director. Voy a leer la que está acá abajo. Halloween en Chilca. Señor director, hace unos días las calles de Chilca están plagadas de afiches que promueven la celebración de Halloween para este año. Sin embargo, este festejo no tiene nada que ver con nuestra identidad como chilcanos y chilcanas, ni como chilenos y chilenas. ¿Qué sentido tiene cambiar nuestras bellas banderas chilenas por falsas calabazas de plástico que ni siquiera se ajustan a la temporada primaveral del hemisferio sur? La alcaldía y los habitantes de Chilca deberíamos preocuparnos por asuntos relevantes y pertinentes para nuestra cultura, como nuestros pueblos originarios y el cuidado de nuestro medio ambiente. Hay otra carta más, ¿verdad? Estaba muy frustrada Florencia porque su idea parecía no estar siendo apoyada y se quedarían con las ganas de disfrazarse, maquillarse, decorar su casa y comer dulces. Entonces decidieron que ellos también iban a escribir una carta. Notaron que todas partían con el señor director y que había ciertas palabras. No solo había una postura clara, sino también palabras que expresaban valoraciones como plagadas, bellas, falsas, relevantes y pertinentes.
Continúa el ejercicio, pero por tiempo no la voy a leer ahora, ¿ya? Va a quedar ahí para que la miren con más detalle. Pero sí, lo que quería empezar a conectar es con esta otra práctica que declara la política, la estrategia LEC, que es reflexionar sobre los recursos de la lengua. Una escritura con sentido apoya el desarrollo de la agencia de los estudiantes. Es lo que se puede llamar la pedagogía del empoderamiento, porque permite que los estudiantes hagan elecciones que sean significativas. Les permite tener herramientas para ver los textos y para elegir efectivamente entre un amplio repertorio de recursos que les permitan lograr los efectos que desean. Una de las propuestas que más ha desarrollado la idea de la reflexión, que se conoce como metalingüística, porque es con el lenguaje sobre el lenguaje, es la de Debra Myhill y acá, como vemos, Susan Jones. Declaran una serie de principios pedagógicos que organizan a través de la sigla LEAD, L de link, E de ejemplos, A de autenticidad y D de discusión. Hemos traducido, fundamentalmente en este caso yo, esta propuesta como dedal, usando la metáfora también de que los textos son tejidos, ¿verdad? Tienen una materialidad que nos permite entonces con estos principios ir apoyando esa construcción, como decisiones, explicaciones, discusión, autenticidad y lazos. Entonces les voy a plantear estos principios a partir de analizar el ejercicio del cuaderno de escritura guiada que habíamos visto anteriormente, para entender entonces cómo podemos apoyar la reflexión metalingüística para empoderar a nuestros estudiantes. Las decisiones tienen que ver con comprender los recursos gramaticales, esto que Flores, en los estudios que revisamos al inicio del webinar, llaman los aspectos microlingüísticos. Poder conectar los recursos micro, en este caso gramaticales, y que sean entendidas como opciones para construir significado. Es decir, como un conjunto de posibilidades que están disponibles entre las que los agentes lingüísticos pueden elegir para lograr distintos efectos. Entonces, un aspecto muy importante desde el punto de vista didáctico es hacer visibles esas elecciones y conectar con lo que provocan. Una forma de hacer visibles esas elecciones también pasa por detenerse en ciertas palabras que son claves para la construcción del sentido, que en este caso era la opinión, la posición, la valoración, que Halloween era lo peor, ¿cierto? En esta para Junta de Vecinos número 5. Y eso se hace también visible a través del destacado de palabras, de relevarlas, mostrarlas. Un segundo principio tiene que ver con las explicaciones a través de ejemplos y terminología andamiada. Sabemos que los conceptos lingüísticos de carácter gramatical o estos micro a veces son muy abstractos. Entonces, una estrategia es explicar los conceptos a través de ejemplos. Entonces, por ejemplo, dice acá el ejercicio. Además de que todos partían con señor director, Florencia notó que no solo había una postura clara sobre el tema, sino también palabras que expresaban valoraciones. Y esa explicación se ejemplifica con las palabras plegadas, bellas, falsas, relevantes y pertinentes. Un tercer elemento tiene que ver con la discusión, generar discusiones, hacer interactuar a los estudiantes, reflexionar y analizar em, para hacer consciente su conocimiento implícito. Entonces, un recurso clave va a ser la formulación de preguntas abiertas que lleven a conectar los recursos, a construir hipótesis, entre otras posibilidades. Por ejemplo, acá les planteábamos en el ejercicio de Chilca. Analicemos las cartas que fueron publicadas en el diario de Chilca.
En la carta Un horror en Chilca, ¿qué palabras denotan a una valoración? Entonces, era la segunda carta que no tiene los recursos destacados. Y ahí tenían entonces que discutir, analizar con otros. ¿Será esta una palabra que muestra una valoración o no será? ¿Qué tipo de valoración es? ¿Y qué otros elementos, además de estas palabras valorativas, pueden ayudarnos a construir la postura de las y los autores en las cartas al director? Entonces son preguntas que desafían nuestros conocimientos, que nos llevan a compartir con otros las ideas que tenemos y a enriquecerlas. Un penúltimo principio didáctico vinculada a esta dimensión de la reflexión sobre la lengua tiene que ver con la autenticidad. Usar textos auténticos en su contexto o también situaciones reales. Y aquí se conecta mucho con lo que habíamos visto de qué es la escritura auténtica en el aula. Un aspecto clave es identificar textos en los que los recursos que estemos trabajando sean relevantes para la interpretación. No solo que estén presentes y no solo identificarlos, como subrayarlos o hacer una tabla de los recursos, sino decir qué efecto logra ese recurso y por qué es relevante en el género que estamos escribiendo. Un ejemplo de texto auténtico que podría un docente que está trabajando con este ejercicio del cuaderno de escritura guiada es una carta al director escrita, además, por un estudiante, ¿verdad? Es publicada en un medio oficial y entonces contar con este repertorio de ejemplos que los estudiantes pueden analizar, pueden tomar, pueden usar de andamiaje también para construir sus propios escritos. Y ya por último está el principio de lazos o links, vínculos. Un aspecto muy importante es hacer vínculos explícitos entre el recurso gramatical, que es foco de interés, que estamos trabajando en beneficio de la escritura, y cómo va funcionando en los diversos géneros y secuencias. Entonces, como les contaba anteriormente, no solo identificar y nombrar los recursos, sino también fomentar la experimentación con la lengua. Por ejemplo, podemos llevarlos a suprimir un recurso, modificarlo, ver qué pasa si lo cambio de lugar y después sistematizar lo aprendido. Carla, levantaste la mano. ¿Quieres hablar? Adelante, si es así. O puede haber sido un error. ¿No? No. Parece que puede haber sido un error. Y en el ejemplo, o sea, en este ejercicio específico no había explicaciones de relación entre los recursos y los efectos, ¿ya? Y eso también es algo importante, no es que la propuesta sea que en todo ejercicio tiene que cumplirse o estar presentes todos los principios, porque sabemos que la escritura es multidimensional y a veces es bueno poner un foco. Pero sí en otro ejercicio, también del mismo cuaderno de sexto básico, encontré un caso para ejemplificar. Por ejemplo, en este caso estaba Sofía. Dice, el texto de Sofía describe las cosas que hace bien y las que hace mal, porque está inspirado en las palabras que le dijo Lady. La forma en que Sofía decidió mostrar por escrito esas contradicciones que hay en su forma de ser fue presentar primero algo positivo y luego contrastar eso positivo con algo negativo. Entonces, hay una tabla, ¿verdad?, que va sistematizando con un metalenguaje explícito. Idea positiva, conector adversativo, idea negativa. Entonces, dos cosas son muy importantes de la estrategia que usó Sofía. La idea positiva y la negativa hablan sobre el mismo tema. En el ejemplo, ambas ideas hablan sobre creer en uno mismo. Para contrastar ambas ideas, se utilizan conectores adversativos, ya ampliamente, pero, no obstante, sin embargo, a pesar de eso. Estas palabras le anuncian a las y los lectores que la segunda parte de la oración se contradice y presenta una restricción a lo dicho en la primera, ¿ya? Entonces, hay una explicación con un lenguaje más o menos accesible, con ejemplos que va haciendo explícito que si quiero contradecir, dispongo de estos recursos. Ese es el establecer lazo. En términos de la reflexión metalingüística,
hay también estudios que muestran que tiene un efecto en la selección de los recursos y también en la calidad de los textos. Estas investigaciones que fueron parte de mi tesis doctoral se enfocaban en poder establecer relaciones entre la calidad de la escritura de explicaciones científicas por estudiantes de cuarto básico y la influencia o la relación, porque era un estudio correlacional, que podía tener en la calidad de esos textos. Y los resultados mostraron eso, que aquellos que podían reflexionar en mayor medida y de una reflexión más variada, eh, eran también quienes seleccionaban recursos más apropiados para el género discursivo y que también, evaluados sus textos, eran de mejor calidad. Entonces es algo que no solo potencia la agencia de los estudiantes, los empodera para poder tomar decisiones en su escritura, sino también em, afecta la calidad del producto, que es otra mirada también que podemos tener de la escritura. El proceso, que es muy importante, y ahí donde podemos hacer el mayor apoyo, pero también está el producto que va a ser en esta propuesta compartido con otros. ¿Ya? Entonces, por tiempo, solamente plantearles que toda esta transferencia progresiva de la responsabilidad termina en la posibilidad de escribir de manera independiente, donde tú haces y yo te observo, pero requiere, para poder generar escrituras independientes, haber sido apoyado de manera importante en todo este proceso. Sabemos que para los escritores iniciales la escritura independiente es muy difícil, pero se puede hacer. Por ejemplo, podemos reducir la demanda de cierta manera. Unas estrategias son escritura de relatos de experiencia personal, primero, de manera independiente, para avanzar luego hacia temáticas más complejas o que requieran mayor conocimiento. Cuando los niños o las niñas cuentan algo que realmente ocurrió, que ellos experimentaron, la historia está dada por la experiencia que vivieron. En cambio, con un texto de ficción hay que inventar el contenido, ¿ya? Entonces, si queremos reducir la demanda, puede ser a través de primero partir con relatos de experiencia personal. O también la reescritura de un texto que han leído, una reversión, por ejemplo, de un cuento, que también baja la demanda en términos del contenido. Ya entonces aquí les mostré algunas estrategias que nos permiten acompañar a los estudiantes en distintas dimensiones, todas vinculadas con hacer que la escritura sea importante y que tenga sentido. Ahí, Fernanda, solicito orientaciones porque estamos pasados de minutos, pero si existe la posibilidad de abrir el micrófono. Sí, Mm. están con todos los alumnos con micrófono para que puedan hablar. Podemos dar ahora como un espacio para dudas, preguntas. Todos pueden. Ahí, Francisca. Hola, Evelyn, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Una en relación a, bueno, los procesos de escritura y lo que es ahora el boom y el apogeo de las inteligencias artificiales generativas. Entonces, eh, ¿cómo tensiona acá el uso de estas inteligencias generativas en los procesos de escritura? Porque, bueno, esto es solamente desde una perspectiva mía. Puede que ahora se quede en el proceso inicial de la escritura inicial y el proceso de revisión y reescritura puede fácilmente entregarse a una inteligencia generativa. Entonces, ¿cómo podemos como profesores, no sé si mediar el uso o de qué manera podemos darle como esta relevancia al proceso de escritura? Y no sé si digo la otra al tiro o vamos por parte. Yo preferiría responder de inmediato. Ya. Yo creo que todo depende de los propósitos, la forma que se incluya
la inteligencia artificial en los procesos de escritura, en el sentido y la mediación que hagamos de ese proceso. Eh, Hay estudios que muestran, por ejemplo, que cuando las personas escriben con ChatGPT versus la escritura a mano, hay mayor recuerdo del contenido en la escritura Mm. a mano que en la inteligencia artificial. Después recuerdan más. Entonces, si nuestro propósito es recordar un contenido, la inteligencia artificial no es recomendable, porque la escritura a mano y generar un texto en esa modalidad reporta mayores beneficios para ese propósito. A veces nuestro foco puede ser la revisión y podríamos usar la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, como un apoyo en ese proceso, como alguien que me va no corrigiendo el texto, sino que dando o haciendo preguntas, sugerencias, y ahí se transforma en un par. Por ejemplo, podríamos preguntar, em, destácame eh, mm, extractos en que la idea no es del todo clara, ¿verdad? Y ahí ChatGPT nos puede ayudar a identificar esos extractos u otras muchas posibilidades que en este momento no se me ocurren porque no estoy tan creativa, ¿ya? Pero claro, va a depender todo Mm. del propósito que tengamos. No sé si alguien también quiere hablar sobre el mismo tema. Em, Hola, o- ay, perdón, habla. ya. Nada, he tenido experiencia con ChatGPT como revisor y creo que funciona, ¿no? Yo sí soy bien bruja de los primeros borradores a mano, ¿no? Yo trabajo en media, entonces, por ejemplo, nada, me acuerdo de un ensayo hace poco en primero medio, entonces, claro, y sin, digamos, sin computadores. Pero luego, una vez que ya van en el segundo borrador, ¿cierto? Y ya pueden traspasarlo al computador, que pueden usar ya con una estructura del texto, con su idea, o que les falta solamente la conclusión, así como afinarla, eh, que pueden usarlo, ¿cierto? Y ver también eso. Y también como quizás no tan serio, ¿cierto? También he hecho ejercicio así como pedirle a ChatGPT un cuento, como y que en general no les sale muy bien, aún al menos. Y claro, cómo poder mejorar el cuento que te da ChatGPT, como ponerlo un poco también en jugar con lo que te da, ¿no? Con los resultados que te da. A mí me han funcionado esa estrategia. Sí, súper. Y también otra oportunidad es, si no estamos generando, nuestro foco no es la generación de ideas o de contenido, sino más bien, por ejemplo, el ámbito de construcción oracional de un texto o el empleo de ciertos conectores, podemos pedirle ideas. Por ejemplo, dame temas para construir un ensayo, temas. Y ahí la generación de ideas se va haciendo más rica, pero la producción del texto a nivel de oraciones va a estar dada por la persona humana. Entonces, claro, va a depender todo de los propósitos y si usamos incluso el chat GPT como un apoyo, no puede ser el único, no puede ser siempre, porque tenemos que llegar a la escritura independiente y escribir con chat GPT no es escribir de manera independiente, ¿ya? Y Francisca, tenías otra pregunta. Sí. Em, a ver, es que me pregunto también qué tanto dialoga, quizá un poco más situado para estudiantes de enseñanza media, qué tanto dialoga el ejercicio de la escritura que nace a partir de una lectura. Y quizás como para enfatizarlo más en algo que a mí me interesa un poco más, por ejemplo, con los planes de lectura. Porque suele pasar que los profesores tienen este plan de lectura domiciliario o se hacen lecturas en clase y puede que el producto de evaluación o la actividad que se realiza a partir de esa lectura sea una escritura. ¿Es propicio? ¿De qué manera dialogan estas tareas? ¿Es preferible trabajar la escritura de otra manera, aislada y no en un contexto de lectura?
igual veo, por ejemplo, que para enseñanza básica se trabaja muy a la par lectura y escritura y a medida que van creciendo se separan un poco los procesos. Entonces, por eso pregunto. Ya. Yo diría, mi respuesta es definitiva, es muy beneficioso trabajar las habilidades en conjunto. De hecho, trae beneficios. En el caso de los primeros años, cuando estamos aprendiendo a escribir, más ligado a la codificación, la lectura y la escritura tienen procesos que son recíprocos. O sea, leer me ayuda a escribir y escribir me ayuda a leer. Vamos entonces combinando habilidades, la oralidad también. La oralidad en combinación con las otras modalidades trae múltiples beneficios. Y pienso que, no sé, mi concepción es un poco diferente de la presencia que tiene la escritura en relación a la lectura en la enseñanza media, porque he visto muchas actividades que están ligadas con, por ejemplo, leer una obra y generar una recomendación literaria o fanfiction, ¿verdad? Donde vamos vinculando la lectura con la escritura. O también he visto que también está muy en boga eh, visionado de películas basados en obras, reversiones de obras de literatura y la escritura. Aquí veo algunas personas que también se dedican a la escritura. eh, Recién había visto a Patricia, ¿verdad? Donde trabaja la construcción de minificciones, donde el componente de la lectura es muy importante. Y eso generalmente se hace más en la etapa avanzada de la escolaridad. Entonces, la respuesta es que es muy importante. Tiene beneficios trabajarlos en conjunto y porque en realidad el lenguaje no está separado. Podemos separarlo, conviene separarlo en momentos, pero también conviene juntarlo y escribir de lo que leemos, leer de lo que escribimos, hablar de lo que leemos, hablar de lo que escribimos y así, son múltiples combinaciones. Veo también otra pregunta en el chat y ya podría ser la última para no quitarles más Sí, tiempo. la leo. Ujú. Una consulta. En estudiantes más pequeños, si queremos incentivar la escritura, todo lo que respecta a ortografía, gramática, ¿cuándo deberíamos irlo corrigiendo? Ya, esa pregunta es súper importante. ¿Cuándo deberíamos corregirlo? ¿En qué momento? No en la escritura libre, porque el propósito de la escritura libre, o de la escritura creativa también, es otro. Pero la ortografía y la gramática tienen que tener también un lugar importante, pero requieren una didáctica específica, que por tiempo no podría desarrollar acá. Pero, y también aprovecho de decir que la gramática no es solo corregir, ¿ya? O sea, un tipo de gramática es corregir, pero también podemos desarrollar la gramática no con esa mirada, sino también como aprendizajes que tributan al desarrollo de las ideas, por ejemplo. Entonces, digo con esto que no toda vez que estemos trabajando gramática vamos a estar corrigiendo, pero sí también podemos corregir la gramática. Em, hay que focalizar. Generalmente podemos corregir la ortografía cuando vale la pena corregir la ortografía. ¿Cuándo es eso? Cuando un texto va a ser publicado, leído por otros. Entonces debería ser corregido no en las primeras versiones de un texto, sino ya cuando va a ser publicado. Y lo mismo si queremos llevar a la corrección gramatical, porque no tendría mucho sentido, por ejemplo, corregir la gramática de un primer borrador. Y en los cuadernos de escritura guiada que les mostré, hay varios ejercicios que están ligados a la ortografía y la corrección gramatical. También de gramática más funcional o comunicativa, ¿ya? Entonces los invito a poder revisar y
Me quedo con esa inquietud para programar otros webinars sobre esos detalles, la escritura, la ortografía, la didáctica de la ortografía, la didáctica de la gramática, que sin duda son temas muy importantes y requieren cuidado. Fernanda no está Muchas entendiendo. gracias. Gracias, Evelyn. Antes de terminar, los quiero dejar invitados a visitar nuestra página de educación continua, en donde pueden encontrar varios diplomados y postítulos en relación a la temática que abordamos hoy día. Tenemos postítulos en lenguaje y comunicación, matemática, en discapacidad intelectual, motricidad infantil, necesidades educativas especiales, entre otros. Así que ahí en el chat les dejé la información. De igual forma, nosotros le podemos enviar todos los folletos y si les interesa algún otro diplomado de la Facultad de Educación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir y gracias, Evelyn, por el excelente tema. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.